Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del laboratorio de aplicaciones para iOS de la revista Mac Today. En este nuevo episodio vamos a ver Bento para iPad. Bento para iPad es una aplicación genial de base de datos de la gente que hace el FileMaker y que hace el propio Bento para Mac y que nos va a permitir crear bases de datos independientemente de un ordenador. Es decir, vamos a poder hacerlo todo en nuestro iPad sin necesidad de utilizar nuestros equipos. También tiene una ventaja que puede ser sincronizado con vuestro ordenador. Es decir, si queréis tener la base de datos para trabajar en un Mac y en un iPad, por ejemplo, o en un iPhone, nos va a dejar perfectamente. Tiene un pero. Solo vamos a poder sincronizarlo con un aparato, es decir, con un equipo. Por ejemplo, nosotros vamos a poder sincronizar nuestro portátil con nuestro iPad, pero no a la vez el iPad con el Mac de sobremesa o con otro equipo. Directamente solo vamos a tener esa sincronización y olvidaros de sincronización vía Dropbox porque de momento no se puede. Yo lo he intentado, por ejemplo, con una base de datos, la he puesto en Dropbox, no me permite utilizarla desde los dos, desde el portátil y desde el sobremesa. Y tampoco podemos utilizarla a través del iPad. Es decir, yo lo sincronizo del Mac Pro, por ejemplo, con el iPad y quiero sincronizarlo con el MacBook Pro y me borra la sincronización del iPad. Entonces, ahí tenéis que tener en cuenta eso. Pero bueno, es una aplicación no excesivamente cara, teniendo en cuenta de que os permite realmente gestionar esas bases de datos desde vuestro propio iPad, es decir, en movilidad. Bien, vamos directamente a trabajar con el iPad. Nos vamos a Bento, en este caso lo tenemos aquí, y lo primero que nos aparece es un selector de plantillas. Este selector de plantillas nos va a permitir definir qué base de datos vamos a querer hacer. Tenemos lista de tareas, lista de contactos, inventario doméstico, mantenimiento del vehículo, clases, medios digitales, etc. Podemos seleccionar cualquiera de ellas, como por ejemplo una lista de tareas, y después nos va a permitir crear unas nuevas. Si os fijáis, ya nos aparece un menú de ayuda. Nos dice bienvenido a Bento y nos da un tutorial de cómo comenzar con nuestras bibliotecas. Ya nos dice que ese botón de aquí abajo a la izquierda nos va a permitir crear o eliminar una biblioteca o colección. También nos permite esos botones de ahí abajo con un símbolo más y un símbolo menos, es agregar registros o eliminar registros. Vamos a pasarlo. Nos dice que para personalizar la apariencia de nuestro formulario tenemos que darle al botón de edición, que es ese lápiz, y para crear un formulario nuevo le tenemos que dar al símbolo más. Además, también nos va a permitir agregar determinados campos a nuestros formularios de un modo muy sencillo, como es directamente arrastrando. Nos va a permitir trabajar en vista de tabla, nos va a permitir editar, ordenar, renombrar y mostrar o ocultar campos. Y nos va a permitir después el menú de ajustes, pues cambiar lo que son los temas, los colores de los temas, sincronizar, no sincronizar, ajustes determinados, como por ejemplo ponerle clave, etc. Bien, vamos a cerrar este paseo rápido, digamos. Y vamos, en este caso, vamos a añadir uno nuevo. El de lista de tareas no me emociona demasiado, porque para eso tenemos muchas aplicaciones GTD gratuitas y realmente, hombre, nos puede venir bien, pero tampoco es nada maravilloso. Le damos a nueva biblioteca. Y le vamos a dar, por ejemplo, mantenimiento del vehículo. Bien, por ejemplo, ya nos aparece por defecto cambio de aceite. Cambio de aceite nos va a permitir añadir una fecha y un precio. Además, a qué kilómetros lo hicimos. Nos va a permitir definir qué modelo, si tenemos varios coches. En este caso, si por ejemplo fueras una persona que trabaja en una empresa y necesitáis llevar la gestión de esos vehículos, pues os iba a ser realmente muy útil, porque podríamos ir seleccionando cada uno de esos vehículos y definir cuándo le toca el kilometraje, etc. Como veis, también nos permite definir en qué ubicación lo hicimos, por ejemplo, el taller en el que lo hemos hecho, unas notas, por si queremos añadir determinada nota, como por ejemplo en este caso la próxima vez cambiar el filtro de aire, una puntuación a ese servicio, un teléfono para ese taller, etc. En ese formulario tenemos arriba a la derecha el botón de lápiz. Ese botón de lápiz lo que va a hacer es permitirnos editar esa base de datos, este formulario, digamos. Si os fijáis, en cuanto le damos nos sale un nuevo menú a la izquierda que nos va a permitir ver campos, es decir, tenemos fecha de creación, fecha de modificación y lista de números. Nuevos campos, para añadir cualquier campo de estos que aparecen aquí. Y añadir objeto. Por ejemplo, un cuadro de texto, un espaciador, un cuadro de imagen o un separador horizontal. Los espaciadores y separadores son muy útiles para tener ordenadas nuestras bases de datos.
Por ejemplo, si quisiéramos poner un separador horizontal, lo arrastramos y lo ponemos aquí. Y aquí lo vamos a poder ampliar e incluso ampliar hacia la derecha, desplazando así el resto de datos, porque si os fijáis, aquí ya tenemos otro separador. El espaciador, pues exactamente igual. Nos va a permitir espaciar esos datos, si os fijáis, nos va a permitir, lo vamos a poner aquí, vamos a permitir organizar esos datos. Esto es muy útil básicamente para tener un mejor aspecto en nuestra base de datos. Si yo quiero eliminar un espaciador o un separador horizontal, directamente los selecciono. Bueno, la diferencia entre espaciador y separador es que en el separador aparece una línea. Si os fijáis, aquí tenemos una línea en el medio que nos va a separar, además de físicamente, visualmente las opciones. Seleccionamos el separador o el espaciador y lo arrastramos fuera. Vale, nuevos campos. Nos va a permitir añadir un cuadro de texto con el nombre del campo que queramos, en este caso le vamos a dar texto, y aquí dentro lo vamos a poder redefinir y poner el texto que nosotros queramos. Para eliminarlo exactamente igual, lo soltamos en el otro lado y listo. Bien, si os fijáis, cuando hemos eliminado un campo de texto, en este caso nos lo deja guardado en ver campos, porque así lo podemos añadir rápidamente después. Vale, nos vamos a nuevos campos, seleccionamos por ejemplo multimedia, y aquí en multimedia vamos a poder añadir fotos, vídeos, etc. Lo mismo, lo arrastramos y ya nos lo guarda en la opción de ver campos, es decir, sería una opción de campos más utilizados. Bien, después tendríamos, por ejemplo, dirección de email, URL, cuenta de IM, encriptado, lista simple, etc. Una lista, por ejemplo, de cosas. Por ejemplo, imaginamos que queremos ver qué cosas se le han cambiado. Pues tenemos, vamos a ver. Ahora no estoy poniendo los títulos por defecto porque realmente no es lo importante. Pero una vez que lo tenemos, si queremos añadir campos, salimos del menú de edición y aquí podemos ya directamente escribir. Ponemos, por ejemplo, que se le cambió aceite. Vale, después ponemos que se le cambió el filtro del aceite. Y además vamos a poner que se le cambió el filtro de gasoil. Vale, si os fijáis aquí vamos a poder ir navegando por esos campos. A medida que nosotros queramos, tenemos estos botones de la derecha que nos van a permitir navegar por esos campos para ir modificándolos. Vale. Entonces, en este caso, si os fijáis, ya tenemos esta lista de lo que se le ha cambiado. Además, si os fijáis aquí arriba, tenemos un botón de cuadrícula que nos va a permitir editar esos campos en vista de Excel, digamos. Nos va a permitir definir esas columnas, si os fijáis. En este caso tenemos un solo registro, porque es un solo coche el que hemos visto. Ya nos dice descripción, marca de modelo, notas, kilometraje, puntuación, precio, y aquí nos va a ir añadiendo nuevas opciones a medida que las vayamos añadiendo. También podemos crear ese nuevo registro dándole a este botón más y nos permitiría editar exactamente igual, pero en formulario Excel. Yo personalmente prefiero lógicamente el formulario, porque nos es más cómodo y más visual el poder hacerlo. Bien, aquí abajo, si os fijáis, nos muestra un deslizador. Este deslizador nos va a permitir movernos por las bases de datos. En este caso solo tenemos 2 registros, con lo cual no sería dificultoso. Pero si tuviéramos más, podríamos ir deslizándonos por esos formularios. Bueno, por esos registros, perdón. Bien, ahora si os fijáis, una vez que ya hemos empezado a trabajar con Bento, una vez que ya hemos creado, en este caso, un primer proyecto, como es la lista de tareas, ya nos va a permitir, a la hora de darle a nueva biblioteca, un nuevo campo, que es el campo vacío. Ese campo vacío nos va a permitir crear una base de datos a nuestro gusto. La tenemos seleccionado, si os fijáis tenemos formulario sin título, le damos al botón de editar y aquí vamos a poder trabajar nosotros cómodamente. Vamos a crear entonces una especie de base de datos con, por ejemplo, nuestras salidas en bicicleta. En este caso tenemos fecha de creación, tenemos un campo de fecha de creación que en este caso no se puede modificar, con lo cual lo que vamos a hacer es arrastrarlo. Bueno, se puede modificar, pero no como yo quiero. Y le damos a nuevos campos. Seleccionamos en fecha. Le ponemos el nombre, por ejemplo, fecha de salida. Le vamos a crear. Eso va a ser un campo, va a crear un campo de fecha. Vamos a seleccionar un campo de duración. En este caso lo vamos a poner con duración. Reducimos un poco. Bueno, lo dejamos así. En esa duración, si os fijáis, al hacer clic, al pulsar sobre ella nos aparecen 4 opciones. Nos aparece si queremos poner sombras, si queremos poner un tamaño de texto mediano, grande o pequeño. El tipo de campo vamos a poder cambiar, en este caso, a duración, opción. Con lo cual, si le damos a opción, nos va a crear un campo en el cual vamos a poder editar esas opciones. Le damos a opciones y nos va a permitir añadir esas opciones, como veis.
De tal modo que vamos a poder, pues, por ejemplo, en este caso está en duración, estaré mal puesto, pero por ejemplo el tipo de salida, pues carretera, monte, ruta, etcétera. Le vamos a cambiar de nuevo y vamos a ponerle duración. Vale. La hora de la salida, por ejemplo, a qué hora salimos. Después pues podríamos poner, imaginaros en este caso, una ubicación. Podemos poner ubicación de inicio y ubicación de final, si no es una ruta circular. En este caso podemos poner crear, le damos a crear. Y después, por ejemplo, crear una lista simple con las personas que fueron, por ejemplo. Crearíamos una lista simple con, en la nueva columna poníamos el nombre de persona y podríamos meter otros datos como, por ejemplo, en este caso le damos a ver campos, que ya tenía uno seleccionado, le damos a multimedia. Seleccionamos multimedia y lo vamos a poner ahí. Lo vamos a ampliar, vale, lo podemos ampliar un poco más para abajo todavía. Y lo que vamos a hacer aquí es crear un mapa. Imaginaos que vosotros tenéis una ruta creada pues en una aplicación, pues yo que sé, Runkeeper o un tipo de aplicación de ese estilo. Pues en este caso no podemos hacer directamente esa ruta y pegarla aquí, pero sí podemos pegar una imagen aquí para que se vea esa ruta. Sí, podríamos hacer una captura de ese mapa, de esa ruta y directamente marcarlo aquí, poner pues por ejemplo ruta o bien fotografías. Imaginaos que queréis arrastrar pues varias fotografías a este campo para tener determinadas fotografías de esa ruta. Fotografías, vídeo, documentos, lo que queráis. Bien, en este caso solo estamos añadiendo datos. Yo, por ejemplo, puedo personalizarlo pues con espaciadores, como separadores, como ya vimos. Y además, en este caso vamos a salir del menú de edición. Le damos al botón, bueno, si os fijáis aquí tendríamos la vista de formulario. En este caso no tiene nada. Pulsaríamos ese botón de I y nos va a permitir seleccionar un nuevo tema. Seleccionar un tema, en este caso tenemos el carpeta, blanco, negro, degradado claro, degradado oscuro, renacimiento, metálico, biblioteca, brisa, clásico y así sucesivamente. Imaginaros que yo ahora, por ejemplo, quiero este de tierra. Vale, pues nos es un tema, digamos que un poco más interesante. Ya nos cambia todos los colores y nos cambia todas las funciones de ese tema. En ese cuadro de información vamos a poder visualizar también las opciones de sincronización. Sincronizar con nuevo ordenador, de ese modo lo sincronizaría con el Bento de Mac y nos sincronizaría las dos bibliotecas. Recordar, solo nos va a permitir seleccionar un ordenador. Le damos atrás. Tenemos posibilidad de enviar esta biblioteca por correo, si os fijáis es un archivo CSV y lo vamos a poder abrir en cualquier otro Bento de Mac o Bento de iPhone y iPad. Y dentro de ajustes vamos a poder definir un código. Si yo ahora quiero meter un código, por ejemplo, 111, lo meto 2 veces y así cada vez que alguien abra Bento, sea yo o sea cualquier otra persona, va a tener que introducir ese código para poder acceder a mis bases de datos. Tanto para acceder a mis bases de datos como para crear nuevas. Directamente le va a pedir siempre ese código. Nos va a permitir activar la vista dividida. Si os fijáis, tenemos una vista dividida que nos va a mostrar parte del formulario y nos va a permitir mostrar la vista de Excel, que le llamo yo. Desactivamos la vista dividida y nos permite ocultar la vista de biblioteca. De ese modo nos va a ocultar este menú que tenemos a la izquierda para tener mayor amplitud de trabajo. Esto básicamente se puede hacer pues, cuando estamos metiendo datos, básicamente. Pues bien, hasta aquí ha llegado este episodio. Podríamos estar hablando horas sobre Bento, pero quería que tuvierais una idea de lo potente y de lo interesante que es esta aplicación. Así que bueno, como siempre, me despido deseando que os haya gustado y sobre todo que os haya sido útil. Un saludo y hasta luego.